Buenas, mi nombre es Juan José Martínez Padilla y en el día de hoy les vengo a hablar sobre los compuestos inorgánicos. Entonces comencemos. Vamos a comenzar hablando sobre el óxido básico y el óxido ácido. Entonces comencemos con el óxido básico. El óxido básico se comprende de un metal más oxígeno y pues esto se pronuncia óxido seguido del metal, dando ejemplos como óxido de calcio y óxido de aluminio, ya que ellos tienen solo uno de valencia. Pero los que tienen dos o tres, como el hierro, se les dice de otra forma, porque se utilizan sujetos. Sujetos que cuando es menor se utiliza el oso, cuando es mayor se utiliza el ico. Entonces con el hierro, ¿cómo sería? Ferroso cuando es menor y ferrico cuando es mayor. Entonces a continuación les voy a explicar la estructura. La estructura comprende de que calcio más oxígeno, metal más oxígeno, es el reactivo, ya que son los que van a reaccionar y son los que nos van a dar el óxido de calcio, que es el producto. Entonces, para que se dé esto, la estructura, la nomenclatura es calcio más oxígeno es igual al calcio más el oxígeno, que siempre es 2, ya que es un compuesto atómico, igual al calcio, que tiene 2, más oxígeno, que tiene menos 2. Los cruzamos dando dos números pares, y cuando tenemos dos números que sean pares se puede simplificar. Entonces al simplificar acá nos da 1. Entonces en esta ocasión deberíamos dejar solo calcio más oxígeno, ya que los unos no se representan, solo se representan así. Pero no todo ha terminado ahí, porque tenemos que emparejar esto. Entonces para darle igualdad tenemos que, ya que aquí hay 2 de oxígeno, tenemos que ponerle 2 al calcio y 2 al calcio. Ya. Bueno, y continuamos ahora con los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se comprenden mucho de los óxidos básicos, pero ellos varían mucho, ya que ellos reaccionan con un no metal, o sea, la estructura de ellos es no metal más oxígeno igual a un óxido ácido. Como lo podemos mirar acá en la estructura, muy claro, no metal más oxígeno, que ya sabemos que siempre lleva 2, da igual a un no metal, da igual a no metal con oxígeno, colocando acá el estado de oxidación y el estado de oxidación del oxígeno, que siempre es menos 2. Lo cruzamos y pues ahí nos daría. Pero, ¿qué pasaría donde los dos estados de oxidación nos dieran pares? Pues sencillamente lo podríamos simplificar. También se puede comprender que pues de que los óxidos ácidos se pueden comprender también como anhídridos, y que los ácidos van comprendidos de los no metales, o sea, van ligados. Bueno, aquí podemos mirar el anhídrido sulfúrico, que sería lo mismo que el ácido sulfúrico, ya que esta palabra reemplaza el óxido sulfúrico. Bueno, entonces aquí miramos que el anhídrido sulfúrico, su estado de oxidación es más 2, más 4 y más 6. Como anteriormente lo habíamos mirado, los menores eran oso y los mayores eran ico, pero como acá tenemos dos, aquí tenemos el sufijo y acá tenemos el prefijo. Ya que tenemos dos menores, podemos manejar el prefijo, que sería hipo y oso. Pero aquí ya, como para mirar más a fondo, aquí ya podemos mirar algo que tiene 4 estados de oxidación, como es el cloro. Entonces el cloro acá nos dice cómo usar los prefijos. Los prefijos se pueden usar: si tenemos uno, utilizamos hipo y el oso. Si vamos a manejar el 3, utilizamos el oso. Si vamos a manejar el 5, utilizamos el ico. Y si vamos a manejar el 7, manejamos el per ico. Bueno, ahora vamos a continuar con los hidróxidos, comenzando con el concepto del hidróxido. Para formar un hidróxido tenemos que coger un elemento más el radical, que es OH. Entonces aquí podemos mirar elemento más radical. El radical se puede también conocer como hidroxilo, y esto nos va a dar un hidróxido. El radical siempre va a ir con menos 1. Entonces la formulación sería muy sencilla. Cojamos Na más el radical OH, que sería menos 1. Entonces esto nos daría que Na es igual a OH. ¿Por qué? Porque lo cruzamos, y pues al tener dos unos, los unos se cuentan como si ya estuvieran ahí. Ahora vamos a pasar con la nomenclatura. La nomenclatura
para esto se utiliza así. Hipo, cuando tengamos 3, lo utilizamos de el menor de oso para arriba, pero si tenemos 4 nos tocaría utilizar toda la tabla. En este caso yo utilicé que aquí este era 1, entonces lo que yo hice fue Na con el radical OH nos daría un hidróxido sódico, y aquí podemos ver la nomenclatura. Bueno, ahora seguimos con los ácidos oxácidos. ¿Cómo se forman los ácidos oxácidos? Se forman con un anhídrido más agua. Como aquí podemos mirar, el anhídrido más el agua da un ácido oxácido. Ahora vamos a comprender cómo se hace la estructura de los ácidos oxácidos. Cojamos el ácido carbónico. Entonces, como cogemos el ácido carbónico, necesitamos, para poder formar bien la estructura, vamos a coger el carbónico. El carbónico es carbono, 2, 4. Comprendemos que tiene dos estados de oxidación. Pero como tiene ico, comprendemos que cogió el 4, entonces cojamos el 4. Y pues hagamos la estructura principal. Carbono tiene 4, el oxígeno tiene de menos 2. Entonces cogemos y simplificamos 2, 4, cruzamos y nos queda CO2. Ahora sí podemos formar la estructura del ácido oxácido. CO2 más H2O daría igual. Primero se coloca el hidrógeno tiene 2. Después sigue el no metal, que sería el carbono, que no tiene carbono, y después se colocan los oxígenos. Vemos que acá tenemos 2 y tenemos un oxígeno.